Rosario Ortega, ya he dicho, catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba, es también directora del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia del Plan Andaluz de Investigación y profesora visitante en Greenwich University, donde pasa medio año, ¿no? Sí, el segundo cuatrimestre. Vale. Antes de empezar, como le he preguntado a los anteriores invitados, acaba de terminar, hemos vivido el debate sobre el Estado de la Nación. Con tres palabras, ¿cuál es su visión personal del Estado de la Nación? Yo pienso que si tengo que referirme a lo que hemos visto en el Parlamento, es deplorable. Si ese fuera el Estado de la Nación, es deplorable. Es deplorable, como decía el otro, ¿no? Bien. Una sola palabra, un adjetivo. Lo que pasa es que pienso que la nación es otra cosa, y pienso que la nación somos todos, y pienso que nosotros todos no somos deplorables. Estamos un poquito indignados, pero no somos deplorables. Lo que nuestros políticos a veces nos enseñan es, si no fuera porque es para llorar, sería para reír. Vamos a la calle para escuchar qué opinión tienen los andaluces sobre la responsabilidad de los padres en un tema como es el del acoso escolar. La violencia escolar, pues mira, puede depender sobre todo de la educación familiar. Y por supuesto los profesores también, pero desde pequeñico se cría el arbolico. Con eso ya te lo digo todo. Pues yo creo que los padres no hacen todo lo posible por evitarlo, puesto que le han quitado mucha autoridad al profesorado. Hoy en día, como está montada la vida, muchos padres en el ámbito familiar, pues los dos trabajan, no le prestan la atención que se requiere, y entonces ahí está, yo creo que ahí está el problema. Nosotros dejamos a nuestros hijos en lo que son los colegios y los encargados son los que están allí dentro de que no pase absolutamente nada, esto y todo como tiene que estar, ¿no? Hay muchos padres que podrían hacer mucho más y creen que le están dando una buena educación a sus hijos cuando realmente no lo hacen y no ven que sus hijos lo que hacen es imitar el comportamiento de sus padres. Que es un problema de todos, ¿sabes? Que no hay un responsable solamente. Tienen la culpa tanto los maestros como los padres, pero sobre todo los padres, porque son ellos mismos los que le faltan el respeto a los maestros delante de los propios niños. Hay algunos que se esfuerzan mucho por educar y a lo mejor el hijo sale a la pérdida por otros motivos, ¿no? Pero que yo creo que la educación primero se imparte en casa. Yo pienso que a veces somos los padres, porque si el niño no llega con cualquier problema, lo que sea, siempre vamos a justificar de que nuestros hijos no tienen la culpa. También influye lo que vemos a nuestro alrededor, lo que sale en la tele, todo. Yo creo que es todo un conjunto. ¿Todo en conjunto? ¿Sí? Pues... No digo que todo en conjunto, pero hay que ver qué manera de los padres responsabilizarnos cuando nos preguntan. Sí, todo en conjunto, pero a mí me ha llamado la atención, y además creo que positivamente, cómo la gente en general focaliza la educación familiar. Y en el tema del acoso, en el tema de la violencia escolar, particularmente el problema del bullying o el problema o acoso escolar, la verdad es que se está haciendo mucho y se ha hecho mucho hacia la escuela, focalizado en la escuela, y quizá muy poco focalizado en la familia. Y sin embargo, si debemos de creer, como decía Rivilla, que nuestro pueblo es sabio, que Andalucía está llena de gente con buen criterio, la gente señala a la familia. Y hay que decir que mientras que para la escuela se viene haciendo en los últimos años bastante, quizá no estamos haciendo suficientemente para la educación familiar. Y es evidente que, como decía la granaína, porque parece granaína, decía, desde pequeñico se cría el arbolico, es bonito esto, sí, que hay que apuntar también a la familia. Vamos a apuntar ahora a Cádiz. Cádiz, Chari, adelante. Buenas noches, señora Ortega, encantada. ¿Me podría decir cómo podríamos saber cuando nos encontramos ante un caso de acoso escolar y cómo deberíamos de actuar los padres y los profesores? Sí, te lo puedo decir, ¿no? Un caso de acoso escolar se empieza a notar porque a la víctima, y en el acoso hay siempre una víctima, un agresor o un grupito de agresores, la víctima empiezan a aparecer una serie de conductas que nos deben llamar la atención. Por ejemplo, el niño se pone triste, el niño no quiere ir al colegio, si estamos hablando de primaria, ¿no? El niño tiene problemas para conciliar el sueño, está muy irritable, deja de
de trabajar de la manera normal que lo venía haciendo, es decir, empieza a ir mal, a estar despistado, a no responder bien a las preguntas. Es decir, hay un conjunto de síntomas, de manifestaciones que son muy fácilmente perceptibles por la familia y también por la escuela. Claro que para eso hay que estar pendiente de la conducta del niño, es decir, ser un padre y una madre que habla con el niño, que le pregunta, que le dice cómo te encuentras, cómo va hoy, qué hiciste ayer, cómo te fue y tal. Desgraciadamente los padres no siempre están tan pendientes, ¿no? Pero respecto de la escuela, y dado que la escuela es el sitio donde es la institución pública que cuida y que debe estar atento a estos problemas, nuestras escuelas, en general las escuelas del país, pero muy particularmente las de Andalucía, tienen ya todas protocolos de atención al fenómeno bullying, al fenómeno del acoso, y nuestros maestros todos deberían estar preparados para observar estos síntomas. ¿Por qué? Pues porque el acoso en realidad no se ve a simple vista, porque la víctima normalmente se retrae, baja su nivel, digamos, de expresión, ¿no? Se pone tímida, se pone un poquito escondida. Y es difícil para los adultos observarlo, pero si se sabe, si se conoce, y los maestros lo deben conocer, también el maestro puede notar estos síntomas. Y enseguida hablar con el niño, enseguida preguntarle, enseguida tener alguna entrevista para que el niño o la niña te lo pueda contar. Eso además de que hay que hacer unas llamadas políticas de prevención de la violencia en las escuelas para que verdaderamente todos los niños lo sepan y los propios espectadores, es decir, los niños que no están implicados, llamen la atención al profesor, al tutor, al orientador escolar. Pero particularmente me preocupa la familia, que suele estar menos informada de todo esto. Muchas gracias. Seguimos. Vamos a ir a Jaén. José Carlos, adelante. Buenas noches. Buenas noches. La crisis, el aumento de los divorcios, el dejar en manos de Internet la educación de los niños y aparte la pérdida de valores de una cultura consumista y de ir siempre rápido, todo eso hace de nuestros alumnos, nuestros hijos, carne de cañón para sufrir y para que ellos mismos sean los responsables de la violencia escolar y del bullying. Yo creo que tú has dicho al menos 4 grandes catástrofes, y todas las cosas que nos pasan, que pasan a la sociedad, terminan afectando a los niños. Pero yo quisiera ser un poquito menos catastrófica, ¿no? O sea, un poquito más optimista. Y para eso te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, en el asunto del bullying, en el asunto del acoso, el acoso existe de siempre. Hasta cuando no había crisis, cuando no trabajaba la madre, cuando no había estos problemas que tú me estás señalando, ¿no? Es decir, el fenómeno del acoso tiene mucho que ver con la convivencia diaria y con los fallos en la convivencia diaria, con la falta de respeto que a veces también los adultos tenemos entre nosotros, con la tolerancia a ese tener falta de respeto, a ese abusar, a ese permitir que el otro abuse, a ese no estar atento al cuidado y al respeto que todos nos tenemos entre sí. Es decir, de alguna manera, sin señalar todas las catástrofes que estás señalando, es cierto que la sociedad es demasiado tolerante con el abusón en general. Es decir, el estilo del abusón, o el prepotente, el que habla más de la cuenta, el que de alguna manera avasalla a los demás. La sociedad tradicionalmente ha sido tolerante con estos personajillos, ¿no? Con este matoncillo, ¿no? Y en este sentido sí que hay unos vasos comunicantes entre la ética o la falta de ética de una sociedad y el fenómeno del acoso de forma concreta. Gracias. Muy concretamente, ¿el niño buen estudiante, niño, niña buen estudiante, es más objetivo de acoso o es más candidato al acoso? Es un perfil complejo, el perfil de la víctima es complejo, y ahí hay ciertas variabilidades, ¿no? Pero el clásico niño buen estudiante, que además tiene una familia tranquila, democrática, que está acostumbrada a ser, que él mismo está acostumbrado a ser muy respetado, sí, a ser querido, que nunca es como muchas familias, muchas de nuestras familias, ese niño puede.
en un momento determinado ser objeto de justamente el perfil contrario. ¿Cuál es el perfil contrario? El niño prepotente, el niño que ha visto en su casa violencia, el niño que está acostumbrado a que su padre hable a gritos con su madre, a que no le permitan tener palabra, es decir, el perfil del agresor. Suele pasar que este primer imagen, este primer perfil que tú me decías, sea vulnerable, pero sí, vulnerable en un momento determinado. El bullying no es una cosa de sí y no, es una cosa que tiene un proceso, ¿no? Este mismo niño, educado de manera más democrática, que se le ha conformado una mente con un equilibrio emocional y en un equilibrio moral estable, enseguida se repone, enseguida sabe cómo tiene que responder y enseguida se defiende. Se defiende, por ejemplo, buscando un adulto, diciéndoselo a los mayores, etcétera. Quiero con esto decir que no podemos afirmar que existe un perfil prototípico de víctima y, sin embargo, sí podemos afirmar que existe un perfil prototipo de agresor. Seguimos. Almería, por favor. A ver, Laura, adelante. Buenas noches, señor Ortega. Buenas noches. Mi pregunta va relacionada con la recientemente noticia que se ha publicado en la que nos alarma del problema que están teniendo los profesores para desarrollar su trabajo en el aula, debido al mayor número de casos de amenazas, falta de respeto y demás por parte de los alumnos. ¿Qué factor cree usted que es el detonante de este suceso? Lo que me dices es muy importante, no es bullying, y sí que también puede ser verdaderamente un gran problema para la educación, y es cuando en un centro escolar, digamos, la ética del centro, lo que es el sistema de valores práctico, el sistema de relación, la convivencia, se deteriora y se deteriora a unos niveles que se trastocan los papeles. En la escuela, los profesores, los orientadores, los adultos deben tener un papel de autoridad moral, no de autoritarismo, de autoridad moral. A veces, cuando la convivencia falla y falla mucho, se trastocan esos papeles y es posiblemente uno de los más serios factores de violencia, conflictividad y disruptividad en la escuela. El bullying es un fenómeno específico, uno más, pero lo que tú me estás describiendo, que es cuando el propio profesor es amenazado, cuando realmente se sienten inseguros los adultos, esto es muy, muy duro, no solamente para los maestros, no solamente para el profesorado, sino para digamos, la dinámica educativa, porque los niños necesitan que sus adultos sean adultos responsables, que tienen capacidad para educarles, y esto es un problema verdaderamente serio, pero no es bullying. Gracias, Laura. Sevilla, a ver, Cristina, adelante. Buenas noches y bienvenida. Gracias. La pregunta que tenía pensada más o menos ya la ha contestado, y es el perfil psicológico de menores que practican bullying. Entonces, bueno, como más o menos ya lo ha contestado, y yo he sufrido acoso y mobbing durante muchos años, no puedo, se me siguen moviendo cosas. Entonces, se me ocurre pensar, ¿son estos menores acosadores desde la escuela las futuras personas adultas que practican el acoso laboral? Son posiblemente ahí, en el nido de los acosadores, de los dominantes, de los prepotentes, de los que creen que pueden abusar de los demás, de los que le empiezan quitando el bocadillito al compañero en el patio de recreo y terminan abusando en Internet de alguna manera, o de una chica, o haciendo algún tipo de conductas de estas que llamamos ciberbullying. Son esos mismos, son el nido de donde nacerán luego no solo los prepotentes en el trabajo, los acosadores de sus mujeres, los maltratadores de sus compañeras, sino también los delincuentes. Es decir, a un país le interesa detener el fenómeno del bullying, le interesa intervenir para que esto se erradique, porque de alguna manera de ahí nacen, ahí están los que después serán los criminales de guante
blanco o de guante rojo o de guante negro, ¿no? Sí, es decir, el futuro, ahí están. Son los Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Córdoba. A ver, Meli, adelante. Que además es psicóloga también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Encantada. ¿Psicóloga cordobesa? Sí. En activo, gracias a Dios, ¿no? Vale. Vamos a ver, hace un momento que estaba haciendo hincapié en la importancia de la familia en la formación y educación de todo este tema, y a mí me gustaría saber su opinión respecto a los programas de televisión en los que salen casos de malos tratos a los padres, por ejemplo, Hermano Mayor. ¿Usted cree que esto es beneficioso? ¿Es bueno que lo vean los adolescentes, los chicos, las chicas? El asunto de la educación familiar es tan complejo que habría que ir por partes. Mira, por eso me gustó mucho lo que han dicho los espectadores, ¿no? Es decir, es muy difícil intervenir en la familia. Al final, en la escuela, tú tienes un escenario y tienes unos protagonistas a los que cambiar, a los que ayudar, tal. En la familia tienes para si quieres hacer algo en la familia, la población en general. Así que resulta difícil. Resulta difícil, sin embargo, hay agentes educativos que impactan particularmente bien en la familia, en la medida en que en la familia estamos todos, ¿no? Por ejemplo, la televisión, los medios de comunicación, es decir, programas como este u otros, ¿no? Que impactan positivamente porque van, digamos, formando de manera muy abierta la mentalidad de la gente, ¿no? Yo no conozco el programa este que tú señalas, pero cuando en los programas de la televisión la gente se identifica con los personajes, se identifica con los entrevistadores y se identifica mucho más con los personajes de una historieta, ¿no? Entonces, en ese sentido, depende de cómo sea la historia. Que aparezca violencia siempre tiene un impacto, pero que aparezca una violencia que se resuelve positivamente, pues además de un impacto tiene un cierto mensaje moral. Es decir, es complejo, pero los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esto que llamamos de manera tan abierta la educación familiar y desde luego en la prevención y en la educación de los padres para la prevención de la violencia. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Meli. Huelva. Ana, adelante. Hola. Mi pregunta gira en torno a las nuevas tecnologías. ¿Están afectando de forma negativa a los niños y adolescentes? ¿Y qué consejos le daría a la familia para controlar un poco ese uso? O sea, las tecnologías nos están afectando a todos y además afectando de una manera, impactando de una manera muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que no es necesariamente negativo, ¿eh? Nos afectan porque cambian nuestra vida en muchos sentidos, normalmente para bien, es decir, a través de las nuevas tecnologías, la comunicación con los amigos, con los directos y con los indirectos se ha multiplicado, la capacidad para aprender cosas se ha multiplicado, el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación nos hace, por decirlo de una manera muy sencilla, más listos, más rápidos, mejores, ¿por qué no? Lo que pasa es que bien utilizada. Las nuevas tecnologías es una herramienta extraordinariamente potente para aprender, para desarrollar, para montones de cosas, pero también tiene una serie de riesgos. ¿De dónde provienen los riesgos? De la mala utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Te voy a dar dos ejemplos, ¿no? O sea, el 97% de nuestros jóvenes tienen perfil en redes, en redes sociales, ¿no? Y se comunican fácilmente. Y esta comunicación normalmente es positiva. ¿Cuándo empieza a ser negativa? Cuando utilizo la tecnología, utilizo las redes para insultar al otro, agredir al otro, montarle un proceso de acoso, desprestigiar, desvalorizar la imagen. Es decir, el ciberbullying, que es un problema que andamos nosotros estudiando bastante, es un problema que no lo han traído las tecnologías. Ya existía el bullying y ahora lo que se hace es hacerlo a través de las tecnologías de la información y la comunicación, de los dispositivos digitales. Así que creo que no hay que asustarse de las tecnologías, que no hay que estigmatizarlas negativamente, que lo que hay que hacer es aprender a usarlas. Y hay algo que me gustaría decir en este sentido. Desgraciadamente, los jóvenes en esto están bastante
vulnerables. ¿Por qué? Porque en realidad saben menos de lo que creen saber, controlan menos de lo que ellos creen controlar y se ven expuestos, sobre todo, por ejemplo, las niñas a veces se ven expuestas a un fenómeno que es ciber, que es el sexting, que es una relación erótico-sentimental donde es ella la que se termina exponiendo. Es decir, hay muchos problemas que aparecen por el mal uso de las tecnologías y desgraciadamente aquí los adultos no estamos dando el nivel. Porque con frecuencia los jóvenes, los adolescentes y jóvenes saben más o creen saber más que los adultos y entonces se siente el niño y el joven que no tiene límites, que no hay nadie que le pueda ayudar, porque él cree que es mejor que su padre, que su madre. Con frecuencia también pasa, ¿no? Padre y madre tienen menos competencia para eso. En fin, es todo un tema complejo, pero de ninguna de las maneras hay que estigmatizar negativamente las tecnologías de la información y la comunicación. Vale, gracias. Gracias, Ana. Y hablando de nuevas tecnologías, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Mar Barrera, por favor. Adelante. Buenas noches, catedrática. Buenas noches. Bueno, también le traigo una frase célebre que seguro conoce, de una psicoterapeuta francesa que se llama Marie-France Irigoyen, y dice, sobre el tema de debate: ¿es posible destruir a una persona con palabras, miradas y sobreentendidos? Pues sí. Los seguidores de Pido la Palabra en Internet piensan que debemos prestar mucha más atención a nuestro comportamiento en casa para contribuir a la buena educación de nuestros hijos. De todas las preguntas que nos han llegado, he seleccionado 3. La primera: ¿es bueno cambiar a un niño de colegio si se sospecha que sufre acoso? Cambiar a un niño de colegio es una medida última, pero que no hay que renunciar a hacerla. Es decir, antes de cambiar a un niño de colegio hay que ir al colegio a hablar con el tutor, que el colegio, el tutor y el colegio, la dirección, se comprometan a hacer que esa situación cambie, que se corte, porque el bullying puede cortarse, puede detenerse, y hacer todo lo posible. Y si no hubiera respuesta positiva pasado un tiempo, porque no hay que cambiar al niño de colegio inmediatamente, sino pasado un tiempo, siempre vigilando que el niño no esté sufriendo o no se ponga en riesgo, porque el bullying puede ser causa de un gran riesgo, si siempre atendiendo a que la víctima no sufra. Llegado su momento, si los padres, después de haber hecho todo lo que piensan que es razonable hacer, después de haber demandado a la administración que le dé la respuesta que le tiene que dar, la respuesta educativa, que normalmente la da, por ejemplo, en nuestro país esto ya está bastante... Bueno, hay casos excepcionales que no están funcionando, pero suelen funcionar. Llegado ese momento, y hablando con el niño y tomando en consideración que es mucho mejor que no vuelva a tener esa situación, se puede cambiar de colegio y no pasa nada. Pero no se trata de huir cada vez que un niño tiene un episodio de bullying. Segunda pregunta, le pido brevedad. ¿Cómo puede un menor afectado por los problemas de la crisis subir su autoestima? ¿Por los problemas de la crisis? Sí. Un menor, por los problemas de la crisis, un menor se puede estar afectado por los problemas de la crisis en la medida en que están afectados sus padres de manera muy seria, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, estamos viéndolo en algunas de nuestras familias que están quedando sin casa, que se están quedando sin salario, familias de clase media que no estaban acostumbradas a solicitar ayuda de los demás. Esto un niño lo siente, esto un niño, dependiendo de la edad, lo puede sufrir de manera muy, muy dura, y en este sentido, estas alegrías políticas sobre la crisis deberían pensar también que la crisis va a tener un efecto muy fuerte en la bajada de autoestima, la bajada de seguridad, la bajada de la calidad de la educación familiar y escolar que puede estar recibiendo un niño. Nosotros estábamos, no me quiero extender, pero estábamos empezando a plantear una investigación a nivel europeo sobre cómo va a afectar a la educación y al desarrollo de los niños la crisis de muchísimas familias. Y tercera pregunta, ¿considera que un pellizco dado a tiempo puede evitar la falta de respeto y autoridad en el futuro? Considero que no hay que dar un pellizco nunca, salvo jugando, en el sentido de simulándolo y divertido, ¿no? No se debe hacer violencia física
Nunca, nunca, jamás. Porque un pellizco está transmitiendo, soy capaz de hacerte daño y te hago daño, y te hago daño. Simplemente está dando ese mensaje, ¿no? Y no hay que, para educar a un niño, no hay que ni amenazarlo, ni hacerle daño. Hay que decirle, esto no se hace, esto no se lo tienes que hacer, hay que dar el ejemplo, esto no lo hago, así que tú tampoco lo haces, de ninguna manera. Agresión física jamás. Nunca ha dicho. Nunca. Gracias, Mar Barrera, gracias. Y gracias, Rosario Ortega, ha sido un placer tenerla con nosotros y en algún otro momento pues tendrá que volver por aquí para que sigamos hablando de este tema. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a todos, a nuestro querido público y preguntadores, al público que está en su casa viéndonos. El próximo jueves coincide con el Día de Andalucía, nuestro día, 28 de febrero, y no habrá programa Pido la Palabra, si bien, habrá un programa muy especial que está preparando Canal Sur Televisión, donde se oirán todas las voces de los andaluces y también las de este programa Pido la Palabra. Ya sé que no podéis pasar el jueves sin venir aquí, pero es un programa que les recomiendo encarecidamente. Y nosotros volveremos el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer. El día 7 de marzo os quiero ver aquí a todos, ¿vale?